hijos de Dios somos impulsados, somos arrastrados, somos llevados. Y esto es lo que marca claramente la unidad entre padre e hijo. No había opción. Por eso esta versión nos dice que el Espíritu lo llevó, porque había un propósito. Dios te quería hacer algo con él. Dice, estuvo 40 días y 40 noches y allí ayunó y tuvo hambre. Hablábamos de 2 Corintios 5:4, donde dice, el amor de Cristo nos controla, no nos sugiere nada. El Espíritu no nos sugiere, por lo menos lo aclara en 2 Corintios capítulo 5, verso 14 y 15. El amor de Cristo nos controla, decíamos la semana pasada. Nos controla, nos impulsa, ya que, allí dice, ya que hemos muerto, los muertos no tienen decisión. ¿Cuántos vieron a un muerto decidiendo algo? Los muertos no tienen sindicato, los muertos no se ofenden. Usted sabe que este es un grave problema, es una gran epidemia dentro del cuerpo de Cristo, los ofendidos. ¿Sí? Me ofende todo. Me ofenda lo que me dijo, me ofende lo que hizo contra mí, me ofendió lo que me miró, hizo esto porque lo hizo en contra mío. Esto es una gran epidemia dentro del cuerpo de Dios. Los ofendidos. Cuando yo fui, y dice la Escritura, crucificado juntamente con él, la ofensa, yo no conozco a ningún muerto ofendido, no conozco ningún sindicato de muertos, sino sería uno de los sindicatos más grandes, porque desde que el mundo es mundo, la gente muere. Cuando nos dice, ustedes fueron crucificados juntamente conmigo, fueron crucificados juntamente con él. El amor de Cristo nos controla, decía Pablo, ya que hemos muerto juntamente con él, no tenemos decisión. Eso pasaba con Jesús, antes de atravesar por esa cruz. Él ya estaba muerto a sus deseos humanos, a lo que le parecía. Ya desde chico, quizás en un tiempo equivocado, sus padres fueron y fíjese qué cuidadoso que es nuestro Padre Dios, que puso a su hijo al cuidado de hombres naturales. Por eso a veces vivimos también otra epidemia donde dice, yo no estoy bajo nadie, estoy bajo de Dios. Dios es mi pastor y nada me va a faltar. Pero nosotros estamos al cuidado de personas. Cuando vos te resfriás, ¿con quién consultás? Pero no, pastor, yo primero oro y ayuno. Está perfecto. Si el resfrío sigue, no vas al médico, ¿no? Yo le aconsejo vaya al médico. Porque Dios usa personas para traer soluciones. A veces va a traerte solución tu nena, tu nene. Van a venir y uno va a estar preocupado y va a venir. El nene te va a decir, papá, pero no te preocupes por esto. No sé a cuántos le pasó recibir un consejo de un niño. Y uno está, bueno, veo que yo solo. A veces estamos tan preocupados, estamos tan enojados, estamos tan vivos que impedimos que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Yo quiero darte una noticia. Dios va a trabajar en tu vida y en mi vida hasta que realmente estemos muertos en Él, para que Él pueda hacer su voluntad. Porque su voluntad no comienza a hacerse cuando yo sigo vivo a mi voluntad, sino cuando realmente, como Jesús, digo, yo no hago mi voluntad, hago la voluntad del Padre. Trabajo, soy esposo, padre, sueño, anhelo, tengo proyectos de edificar una casa, de comprar un auto, de estudiar, pero hago la voluntad del Padre. ¿Cuántos están acá? Hemos dicho muchas veces que es el primer grado de martirio. La palabra dice, recibirán poder y me serán testigos. Vamos a recibir poder para ser testigo, y este testigo, aunque no nos guste, significa mártir. Y mártir, y el primer grado de martirio es morir a mi voluntad. Mire, muchas veces en mi vida, y creo que a usted le habrá pasado lo mismo, aunque no va a levantar la mano, hemos preferido estar muerto a hacer la voluntad de otro. ¿A cuántos le pasó esto? A Jonás le pasaba. Por eso yo digo que yo soy muy Jonás, ¿sí? Jonás es casi, tendría que ser mi segundo nombre. Y todo me cerraría. Si mis padres me hubiesen puesto Jonás, me cerrarían un montón de cosas. Y no me cierran. Jonás dijo, Dios cuando terminó haciendo la voluntad, usted conoce la historia de Jonás, ¿sí? Dios lo manda
hacer algo y él por todos los métodos trata de evitarlo. Pasa por una prueba, por otra, termina en un pez y termina siendo literalmente la versión, según Ezequiel dice, vomitado en la costa. Fue a hacer la voluntad de Dios y pasó lo que Dios había dicho que iba a pasar. Entonces Jonás, enojado, después de haber sido procesado una y otra vez, se sentó y se enojó. Y este Padre que nos ama de tal manera, que tiene tanto humor, porque a mí me encanta porque Dios tiene un humor que a veces no lo entiendo. Yo me lo imagino riendo, pero yo le digo, yo no te entiendo. Le dice a Jonás, estás enojado. Fíjese si Dios le va a decir a Jonás, o tendría que preguntarle a Jonás si está enojado. O sea, ¿estás enojado porque hiciste mi voluntad? Y Jonás le contesta, sí, estoy enojado hasta la muerte. Yo me enojé muchísimas veces y antes de hacer la voluntad de otro prefería estar muerto. Este es el primer grado donde realmente los hijos de Dios tienen poder. Cuando morimos a mi voluntad, muero a mi voluntad, soy un mártir para mi voluntad y comienzo a ser un hijo de Dios que vive, que se manifiesta en este poder que es el Evangelio de Cristo, que no es una simple noticia, es una vida transmitida a los demás. Cuando transmitimos información, informamos a los demás y son personas informadas. Cuando transmitimos una vida, las personas pasan de muerte a vida. Porque si estoy muerto a mi voluntad, estoy vivo a la voluntad de Dios. El amor de Cristo nos controla. Es imposible tomar decisiones para un hijo que se sabe amado. El hijo pródigo se fue, malgastó todo lo que no le pertenecía y cuando volvió, muerto de hambre, sucio, el padre lo recibió y lo volvió a poner en el mismo lugar que tenía. Exactamente en el mismo lugar y le dio todo lo que tenía nuevamente. Y esto solamente lo hace un padre que te ama. Desperdiciaste todo lo que te dio y te recibe y te vuelve a poner en el mismo lugar. Déjeme decirle, el que no se fue posiblemente se equivoque, pero el que volvió no pensaba. Yo estoy convencido de que no iba a hacer nada fuera de la voluntad de su Padre, porque lo que estaba viviendo era gracia pura. ¿Cuántos están acá? Lo suyo, que no le correspondía porque el padre no había muerto, lo había malgastado. Volvió a la casa de su padre como un empleado para ver si lo recibían y el padre le dio todo. Le dijo, yo soy tu padre, vos sos mi hijo, todo lo que tengo te pertenece. Él mismo consideraba que su vida ya la había malgastado y la había perdido. No estaba dispuesto a ser un hijo desprolijo. No estaba dispuesto a vivir una vida conforme a su propia voluntad porque ya lo había hecho y había muerto a esa vida. Lo que el hijo pródigo estaba viviendo en la casa de su padre, haciendo una fiesta, honrándolo, era gracia pura. Y es lo que estás viviendo vos y es lo que estoy viviendo yo. Cuando estamos viviendo y morimos a nuestra vida porque malgastamos nuestra vida y comenzamos a vivir en la vida del Hijo de Dios, dejamos de transmitir información ni enseñanza y comenzamos a transmitir la vida del Hijo de Dios a los demás. Y las personas pasan de muerte a vida. Y lo que vivo es gracia pura. Decirle al lado, estás viviendo gracia pura. Vivimos gracia pura. Allí tuvo una discusión, hablábamos también, donde Jesús estaba con la samaritana y él estaba en la voluntad del Padre y entendía. Y le dijo a sus discípulos, ustedes no están entendiendo lo que está sucediendo. Jesús estaba ocupado en los negocios del Padre, predicando a la samaritana y una sociedad estaba viniendo. Y los discípulos estaban pensando en su vientre. ¿Recuerda la semana pasada? Estaban pensando en su vientre. En lo que iban a comer. ¿Estaba mal? No, no estaba mal. ¿Quién cree que está mal comer? No se va a llevar bien conmigo si usted piensa bien.
Un gran filósofo dijo, ¿cómo luego existo? Es así. No hablemos, comamos. No, pero tenemos que tratar un tema. Comamos primero. ¿Sí? Amén. Uno primero come y después puede tratar cualquier tema. Porque si tratás un tema con hambre, vienen a darte plata y te peleás. No, vengo a darte una herencia, no quiero nada. Primero comamos. Jesús le decía, mi verdadera comida es hacer la voluntad del Padre. No hay otra comida para mí. Todo lo demás queda relegado. Los discípulos estaban haciendo algo maravilloso. Le estaban trayendo comida a su Señor, a su Maestro. Era algo maravilloso humanamente, pero estaba fuera de tiempo. Jesús estaba con su cabeza en otro lado, en hacer la voluntad del Padre. Por eso, en el primer versículo allí de Mateo, encontramos a un Jesús que fue llevado. No se le fue sugerido. El Espíritu era tan fuerte en su vida. La relación con el Padre era tan cercana que el mandato del Padre, así sea atravesar una prueba y una dificultad, y 40 días de ayunos, no era una sugerencia, estaba siendo impulsado. El amor de Cristo nos controla, no hay otra. ¿Le parece si pasamos al versículo 2? Durante 40 días y 40 noches ayunó, después tuvo hambre. El 3 dice, en ese tiempo, diga conmigo, en ese tiempo, hay un tiempo donde el enemigo sabe que te puede dar. ¿Sí? Y uno dice, pero ya somos victoriosos en él, él ya ha perdido. El problema es que a veces no lo creemos. A veces no vivimos como que Satanás ya fue vencido. Entonces, si yo no vivo como que Satanás fue vencido, él tiene poder para hacer lo que quiera con mi vida. Mi hermano tenía una frase que me gustaba mucho, a los que andaban medio derrapando, ¿no? Andaban medio banquiñando. Él le decía, sos un títere de Satanás. Así, suave era suave. Al final vos sos un títere de Satanás. Satanás hace lo que quiere con vos. Y cuando no somos hijos, somos títeres de Satanás. Porque él hace lo que quiere con nosotros. Es más, déjeme avanzar un poco más. Nuestra propia concupiscencia hace lo que quiere con nosotros. Porque a veces decimos, este Satanás inmundo me tentó. Y Satanás debe estar diciendo, ni se me había ocurrido esa, pero buenísima. ¡Es buenísima! Y anota y toma nota. Muchas veces culpamos a Satanás cuando tiene un poder limitado que solamente Dios le da cuando Dios quiere. ¿Está acá? No estoy hablando nada fuera de lo bíblico. Jesús no fue tentado ni con poder, ni con comida. Fue tentado en su estatus de hijo. Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, convertí estas piedras en pan. Le pregunto, porque la semana pasada hablábamos de qué cosa nos está saciando que nos impide hacer la voluntad de Dios. Porque para los hijos, comer de la voluntad del Padre es lo principal. Entonces, a veces nos saciamos de otras cositas que nos engañan el estómago, ¿sí? ¿Cuántos engañan el estómago a veces para no tener hambre? Y los hijos de Dios a veces nos engañamos el estómago y la pregunta es ¿qué nos está saciando o con qué nos estamos saciando que no es la voluntad de Dios para no ser impulsados a hacer esa voluntad? Dice, en ese tiempo el diablo se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios. Mire, somos tentados y muchas veces en la sociedad no oramos por un enfermo, vemos a un enfermo, un necesitado, y decimos, ay, si estaría Carlos Anacondia. Carlos Anacondia tiene una vida.
¿Sí? Por ahí está comiendo, durmiendo, no podemos pagarle un pasaje, que venga para aquí. Hay un poder que sigue a los hijos de Dios, hay señales que siguen a los hijos de Dios, y son los que creen que realmente Dios puede obrar a través de su vida. El problema es que a veces somos tentados, y no por Satanás, sino por nuestra propia concupiscencia, decir, ¿y si oro por el enfermo y no se sana? Ya fue, oro en casa y listo. Si mañana veo y está sano, listo, gloria a Dios. Mi querido hermano, perdamos el miedo de orar por los enfermos. Hay un poder que se manifiesta en la resurrección de Cristo. ¿Sí? Él lo llenó todo cuando murió en esa cruz. Y cuando nosotros morimos a nuestra voluntad, renacemos a ese poder. A veces vivimos siendo hijos como mendigos. ¿Cuántos vivieron como mendigos? Yo cada tanto me tengo que dar 1 o 2 sopapos. No está autorizado usted para darme ni un sopapo a mí, ni darle un sopapo a otro. Pero estamos autorizados para darnos un buen sopapo a nosotros mismos. De decir, ¿por qué? Mirarte al espejo y decir, ¿por qué estás viviendo como un mendigo si sos hijo? Al hijo pródigo le pasó eso. Estaba ni siquiera comiendo la comida de los cerdos, porque no se le permitía. Cuando tenía un padre rico, cuando en su casa la comida sobreabundaba, cuando los asalariados tenían casa y comida, donde los contratados se le daba de comer comida abundantemente, él estaba deseando la comida de los cerdos. La pregunta es, ¿por qué vivimos como mendigos cuando somos hijos? ¿Sabe qué? Dice la Escritura que volvió en sí. Es como, no sé a cuántos le pasó, a mí me pasa cada tanto. Reniego, peleo, me enojo. Después, un día vuelvo y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué me pasó? A mí me pasa cada tanto que vuelvo. No, igual pierdo todo, ¿sí? Pierdo todo, así que tranquilamente puedo perder la cordura en cualquier momento. Se habrá dado cuenta, los que me escuchan predicar saben. Algunos de abajo me hacen. Cuando doy algunos ejemplos me hacen así. Por ahí me pierdo, pero vuelvo. Es necesario entender, el hijo pródigo volvió en sí. Digo, ¿qué hago viviendo como mendigo si mi padre es rico? Si soy hijo si los asalariados y los contratados viven bien, ¿por qué yo siendo hijo vivo mal? Satanás tentó a Jesús en su estatus de hijo. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Imagínense 40 días y 40 noches de hacer ayuno. No estaba mal convertir las piedras en pan. Y no creo que Dios se hubiese enojado si Jesús convertía las piedras en pan. El tema era que era la voluntad de Satanás y no la del Padre. Si vamos más allá, ¿sí? No estaba mal, pero realmente estaba poniendo en juego su estatus de hijo. Y muchas veces nosotros boicoteamos nuestra propia vida poniendo en juego nuestro estatus de hijo de Dios. Simplemente hace falta, para poner en jaque nuestro estatus de hijo de Dios, un problemita, una dificultad, algo que te perdí, ¿sí? O decir, uy, me perdí, listo. Y ya usted comienza a ser un títere de Satanás. Hijo de Dios, esa definición es del pastor Elías, no es mía. Comenzamos a ser títeres de Satanás, usados para perjudicar a otros, usados para juzgar a otros, usados para medir a otros, usados para arruinar nuestra propia vida. Hablábamos con los pastores allí cuando habla de la función de la iglesia, ¿sí? Las autoridades están para capacitar, para seleccionar al pueblo de Dios para que haga la obra de Dios. Y más adelante decía, si todos trabajamos en el lugar que tenemos que trabajar, unidos por Cristo, ¿sí? Si yo hago lo que tengo que hacer, colaboro con el crecimiento de otro. Entonces, si yo estoy y vivo en mi estatus de hijo de Dios, estoy colaborando con que el otro conozca a Dios. Si yo vivo como un mendigo, estoy perjudicando al otro para que no conozca al Dios correcto.
si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús dijo, no. Y fue a la palabra, ¿sí? Esa palabra que tiene vida, porque Jesús era la palabra. Jesús estaba siendo autorreferencial. ¿Puede decir conmigo autorreferencial o a mí solo se me traba? Ah, bien. No era para que se acuerde, era para ver si se trababa. Estaba siendo autorreferencial a él mismo. Él le decía a los fariseos y a los que estudiaban las Escrituras y trataban de buscar la vida eterna en ella. Él le decía, dejen de buscar la vida eterna porque en las Escrituras, porque las Escrituras dan referencia de mí, que soy la vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí, decía Jesús. Mi querido hermano, Jesús estaba siendo autorreferencial. Y si después usted busca, allí en la nueva versión, en la NTV, le va a dar algunas referencias donde Jesús estaba hablando de la Escritura. No estaba hablando de algo que se le ocurrió. No te voy a hacer caso. Por eso es necesario conocer la palabra. Por eso es necesario volver a las Escrituras y no pensar que no las sabemos todas. Uno de los consejos y del llamado tuvimos una reunión hermosa de pastores el viernes de toda la institución por medio de la virtualidad. Pudieron estar conectados los pastores de Mérida, de Tierra del Fuego y muchos de la zona. Los hermanos, los pastores de Entre Ríos pudieron llegar, compartimos un poco de comida, pero hablamos y el llamado era a volver a las Escrituras. Pero son pastores, no importa. Nuestro llamado es volver a las Escrituras porque las Escrituras no nos dan conocimiento, no me dan entendimiento simplemente de normas y ordenanzas. Las Escrituras hablan de Él. Por las Escrituras lo conocemos más a Él, conocemos más a Dios. Por eso Jesús, su estatus de hijo, ¿sí?, se presentó a Él mismo como la Escritura. ¿Y sabe qué? Usted y yo somos carta leída. Y ese carta leída significa que hay un mensaje que se lee en usted. No es Dios leyendo si te portaste bien o te portaste mal. Olvídate, Dios sabe si te portás bien o te portás mal. No somos carta leída para Dios. Estamos desnudos delante de Dios. Cuando se nos dice que somos carta leída, significa que hay un mensaje que se tiene que leer claramente en tu vida y en mi vida. Por eso tenemos que volver a las Escrituras. Por eso tenemos que corregirnos constantemente de qué cosas entendimos bien y qué cosas no. Porque el profundizar y el bucear en las Escrituras, estamos buceando en la vida de Cristo. No solamente de pan vive el hombre, y tenemos que entender que hay tiempos donde le estamos dando oportunidad. No, déjeme sacarlo de la ecuación a Satanás, porque ya esta vez, para los hijos crecidos, Satanás está vencido. Pero hay momentos donde tu propia concupiscencia, tu propio mal, ¿sí?, mi propio mal en mí que tiene que ir muriendo, hay ocasiones donde gobierna mi vida. Hay momentos donde me dicen qué hacer y qué no hacer. Y en esos momentos, no son momentos para decir, ¿sabes qué? Y lo he escuchado miles de veces, ¿sabes qué? Voy a dejar de tocar. ¿Por qué? Y no estoy pasando un buen tiempo. No, es tiempo de acercarte a tus hermanos. No, voy a dejar de colaborar en la congregación. Voy a dejar de congregarme. En estos tiempos, son tiempos donde más tenés que redoblar. Déjeme decir la apuesta, por favor. Está mal apostar. Es tiempo de volver a Dios. Porque si hay algo que está pasando, hay un tiempo donde estamos siendo probados para que la gloria de Dios se manifieste. No es tiempo de alejarnos. Es tiempo de acercarnos a los hermanos, de compartir con ellos. Jesús fue tentado, no fue tentado ni con comida ni con poder. Fue tentado en su identidad de hijo. Romanos 8, 15 al 17, y fíjese cómo va muy alineado con las canciones, con lo que hablaba Javi y Mariela recién, mientras cantábamos. Romanos 8, 15 y 17. Ahora,
los llamamos, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Mi querido hermano, cuando recibimos a Cristo, por medio de la vida de Cristo hemos sido trasladados de un reino a otro. Es tan sencillo como eso. No es no es progresivo. No, la progresividad está en el crecimiento de Cristo en nosotros. Pero visto desde los ojos de Dios, nosotros estamos completos. Nosotros estamos perfectos. Por eso tenemos que ir creciendo en esa exactitud y en esa estatura, hasta llegar a la plena y completa, dice la Escritura, medida de Cristo. En cambio, ustedes recibieron un espíritu cuando fueron adoptados como hijos. Si vamos al pueblo hebreo, cuando alguien adoptaba a alguien como hijo, un judío podía desheredar a un hijo propio. No se está comportando, no está reflejando. Un hijo tiene que reflejar la imagen de su padre. El hijo pródigo se va y deja de reflejar la imagen de su padre. Entonces, cuando está en tierras desconocidas, claro, en las tierras donde estaba el padre, era Gardel, Lepera, el trío Mar del Plata, los San Gabriel, los Tucu, ¿sí? ¿Se entiende? Era Gardel. Todo el mundo lo conocía porque era la viva imagen de su padre. No se me pierda. Era la viva imagen de su padre. Si él se quedaba en esos dominios, se tenía que portar bien. Todo el mundo lo iba a respetar. El hombre, cuando desobedece a Dios, deja de reflejar la imagen del padre. Entonces, este hijo se va a tierras lejanas donde el padre no era conocido, y menos el hijo. Entonces, cuando se va, la gente lo abusa, le roba, lo pone a cuidar cerdos. Nadie le dijo, no, vení, yo te voy a dar una mano. Seguramente si estaba en los territorios del padre, por más que no esté con el padre, cualquiera iba a querer ayudarlo, porque era hijo del padre, del hombre importante, del hombre fuerte. Pero fue a un lugar donde no lo conocía nadie, dejó de ser Gardel. No lo conocía nadie, entonces las personas lo abusaron. Muchas veces nosotros perdemos identidad de hijo y no nos respeta nadie. Hay un mundo espiritual que no te va a respetar, ni me va a respetar porque soy Ezequiel, porque soy el pastor, porque... No me va a respetar si no manifiesto la imagen de Dios. Soy un simple mortal. Le pasó al hijo pródigo. Te pasó a vos y me pasó a mí. ¿Vio? Es como TNT. Pasa en la vida, pasa en las películas. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud. Porque a veces, y quiero que me entienda, cuando nos acercamos a Dios queriendo conocer, o porque me acerco a Dios porque me va a ir bien. Usted sabe, si estoy cerca de Dios me va a ir bien, si voy a congregarme me va a ir bien. Entonces me congrego, ¿qué tenemos? Un espíritu de esclavitud. Porque soy esclavo de algo que yo mismo me esclavicé. Me acerco a Dios por lo que Él me puede dar. Lo que Él me puede dar es innegociable. Si yo me acerco a Dios por lo que Él me puede dar, he recibido un espíritu de esclavitud. Diga conmigo, esclavitud. Entonces cada vez voy a tener que ser más esclavo para ver si puedo recibir algo. El hijo no se acercó al padre por lo que le podía dar. El hijo se acercó al padre porque era el hijo. Y yo me acerco a mi padre porque soy el hijo. Y él me ama y punto. Y lo demás es añadidura. Busquen primero el reino de Dios, todo lo demás está asegurado, dijo Jesús. Y hoy el reino de Dios está en tu vida y en mi vida. Hoy tenemos identidad de hijo. El judío, los hebreos podían desheredar a un hijo natural, pero al que habían adoptado, el que había adoptado no podía ser desheredado. O sea que fíjese que, porque nosotros hablamos, es adoptado. Mire, un hijo natural puede ser amado o puede ser no amado. Aún un hijo adoptado va a ser amado seguramente. ¿Cuántos están acá?
El hijo natural puede ser amado o no, puede ser deseado o no. Yo a veces hago la comparación cuando dice, quedé embarazada. ¿Cómo quedaste embarazada? Por accidente. Sí, lo dije muchas veces esto. Y yo me imagino que se cayó por de la escalera y quedó embarazada. ¿Qué pasó? Se dio la pata contra el mueble y quedó embarazada. Tremendo, por accidente. Uno puede quedar embarazado por accidente. Y el hijo puede ser amado o no. Pero un hijo adoptado, déjeme decirle, es un hijo amado. O sea, el hijo adoptado que entra en crisis es un pavote. Déjeme decirle, porque el hijo adoptado es un hijo que se sabe amado desde antes de conocerlo. Esos padres lo amaron antes de conocerlo, lo desearon antes de tenerlo, lo imaginaron antes de que fuera suyo. O sea que en lo espiritual, si nos enteramos que somos hijos adoptados, nos tendríamos que sentir honrados, porque fuimos amados antes de ser conocidos. Fuimos deseados y planeados antes de que nadie te vea. ¿Me deja avanzar un poco más? Es un privilegio ser un hijo adoptado, porque tengo la certeza de que se me eligió, de que se me soñó, de que se me anheló hasta que fui realidad. Y cuando soy realidad, por eso para la ley hebrea no podía desheredarse, no cabía en la cabeza de nadie. Un hijo natural sí, se porta mal, no manifiesta la imagen del padre, listo. Vos no recibís nada de lo mío. Te fuiste, no vas a recibir nada. Ahora, pero el hijo adoptado, por más que saliera malo, era imposible de ser desheredado. Vamos más allá, el hijo adoptado pasaba a ser el hijo mayor. No avancemos mucho, no tengo mucho conocimiento de la ley hebrea, pero el hijo adoptado comenzaba a ser el hijo mayor. Dice que nosotros fuimos adoptados. Fíjese el grado de privilegio que nos ha dado Dios. Nos ha puesto, dice que somos coherederos con Cristo. ¿Qué hicimos nosotros para que Dios se fije en mí? ¿Quién soy para que me ponga el mismo estatus de su único hijo? Porque Juan 3:16 dice, mi único hijo, mi unigénito hijo. Y todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que en Él, dice los originales, y por medio de Él tengan vida eterna. Fuimos adoptados en el Hijo. Y esto es maravilloso. No podemos ser tentados en nuestro estatus de hijo porque somos hijos amados. Y ese estatus de hijo no lo podés perder. No podemos ser como los televisores descompuestos. Vio que el televisor descompuesto lo primero que pierde es la imagen. Y a veces nosotros como hijos, sí, somos esos televisores descompuestos. Lo primero que perdemos es la imagen. Entonces el que me mira, ¡upa!, dice. Somos hijos amados. Y ustedes, avanzamos un poco más en este entendimiento, ¿sí? ¿Me acompaña? Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud. Entonces no me acerco a Dios por lo que me puede dar, porque ese es un espíritu de esclavitud y la vamos a pasar mal. Quien se acerca a Dios para obtener ganancia tiene el infierno, ¿sí?, como resultado. Hay un dicho que dice que se acerca a Dios por negocio, tiene el infierno ganado. Es duro, pero es verdad. No me puedo acercar a Dios por lo que Él me puede dar. Fuimos atraídos a Él. Ni siquiera fue una decisión tuya o mía. Hay una intención de parte del Padre, o sea que estaría mal hasta decir yo lo acepto. Porque hay una intención del Padre de traerte a Él. Y yo lo único que digo es, como dice esa canción maravillosa, yo me rindo a Él. ¿Sí? Fuimos conquistados. Fuimos trasladados de un reino a otro. Vamos con las manos en alto diciendo, ya está, me rindo. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, ¿sí? Quien se acerca a Dios por beneficios vive en un espíritu de esclavitud y no se va a sentir lleno ni pleno nunca y no va a encajar en ningún lado. Eso es mío, perdón. En cambio, recibieron un espíritu
de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une al nuestro. Estamos, y decía Pablo, fuimos bautizados en su cuerpo, fuimos bautizados en su muerte. Cuando hablamos de bautismo, hablamos de algo que no decidí. Cuando pasamos por las aguas del bautismo, es tomar la decisión de morir a mi vieja vida y renacer a una nueva vida en Cristo. ¿Qué significa esto? Que las aguas son mi sepulcro. Esto, bueno, para los que no saben, acá tenemos un bautisterio. Yo hablo como que todo el mundo sabe. Acá tenemos un bautisterio, ¿sí? Esto sería un sepulcro. Cuando somos bautizados realmente en su muerte, renacemos a una nueva vida, a vivir en el poder de la resurrección. Por eso oramos por los enfermos y los enfermos nos sanan. Por eso vivimos todo el día oprimidos por circunstancias temporales. Mire, si vamos a ser gobernados por pequeñas circunstancias, bueno, Dios va a poner circunstancias, no el enemigo, no el diablo, porque decimos, no, el diablo si sabe que te puede controlar con algo, te va a poner un... No, somos hijos, pero hay pruebas que hay que pasarlas. ¿Cuántos están acá? Diga conmigo, hay pruebas que hay que pasarlas, si no, no te recibís. Y algunos somos crónicos tiradores de la misma materia, crónicos tiradores de la misma materia. O sea que si hay un área que no está funcionando, la voy a atravesar a cada rato, hoy, mañana, pasado, ¿sí? El próximo mes, el otro, hasta que realmente decida morir y vivir en el poder de la resurrección de Él. Si no, la voy a seguir tirando a la materia. Así como somos hijos, también somos herederos. De hecho, somos herederos juntamente con Cristo de la gloria de Dios. La gloria de Dios está en tu vida y en mi vida. Si Cristo está su gloria, está su poder. Pero primeramente tenemos que ser sepultados, ¿sí? Bautizados en su muerte. Hablaba en Tierra del Fuego con los colaboradores, hay un gran grupo de colaboradores allí, y hablábamos de que en el servicio y en el trabajo que brindamos dentro de una congregación, tenemos que entender que fuimos bautizados en un cuerpo. No está la decisión propia de decir, no, con él no quiero trabajar, este me molesta, aquel no me gusta cómo me habla. Hemos sido bautizados. Bautizados significa que estamos muertos ahí, a un servicio. Los problemas dentro de una congregación, los problemas dentro de una familia, los problemas en la sociedad es porque todavía somos vivos peleando. Los muertos no pelean y hay un poder, este poder de resurrección que no te convierte en un tonto, te convierte en un mártir para Cristo, pero una persona que transmite el poder de Dios, ¿sí? La gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y esto nos asusta a todos. Decimos, ¿qué sufrimiento me esperan? Dios mío, no, yo quiero participar de su gloria, pero no de su sufrimiento. ¿Sabe cuál es el sufrimiento? Morir a nuestra vieja vida. Los padecimientos son de un hombre que no quiere morir a su vieja vida y todavía quiere seguir, todavía estamos dándole el shock eléctrico para ver si lo reanimamos, ¿sí? Dios avanza en nosotros, comienza a morir el viejo hombre y nosotros cada tanto lo revivimos. En esta situación necesitaría que mi viejo hombre esté, ¿sí? Entonces ponemos la llamada, como a Batman, ponemos la llamada y una chuletita, la carne, necesito mi viejo hombre. Había un gran reformador que decía, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero el desgraciado sabía nadar. Para participar de su gloria debemos participar de esos sufrimientos, de morir a mi voluntad. ¿Cuántos sufren morir a su voluntad? Qué
qué congregación espiritual, Dios mío. Vamos a pedir que traigan a otro pastor, porque el que le tocó es un desastre. A mí me cuesta morir a mi propia voluntad. Me gusta que las cosas se hagan a mi manera, siempre. Y si no, no quiero formar parte. Pero ¿sabe qué? Dios nos enseña en cada momento a morir, y esos son los sufrimientos. Para participar de su gloria, tengo que compartir sus sufrimientos. Morir, aquel que quiere revivir y renacer. Las Escrituras dicen en Mateo 4:3, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, contestaba Jesús. Solo di la palabra. La palabra del Padre en la boca de un hijo que supo morir a su voluntad tiene poder. Si no morís a tu voluntad, no ores por los enfermos. Si no morimos a nuestra voluntad, no le pidamos nada a Dios. Porque lo que marca que soy hijo es vivir haciendo la voluntad del Padre. Es lo único que me define como hijo. El hijo pródigo dejó de ser hijo cuando dejó de hacer la voluntad de su padre. Y así le fue. No estamos con el Padre para que nos vaya bien. Estamos con el Padre porque nos amó. Porque estamos en Él. Porque somos coherederos. Porque hemos sido adoptados. Porque hoy podemos decirle, papito, no somos esclavos de Dios. Somos esclavos por amor. Pero en un nuevo pacto hablamos a Dios como Padre. Porque Dios está edificando una casa global. Porque Dios está edificando su iglesia con piedras vivas. Usted y yo. Solo di la palabra. En Mateo 8, 5 al 13, Jesús sana al siervo del centurión. No me quiero meter en esta historia porque me metí. La he compartido personalmente mi postura sobre esta palabra con algunos privados. No, Jesús no le analizó la vida al centurión. No miró si estaba viviendo bien o mal. Pero el centurión tenía una gran verdad. Dijo, solamente di la palabra. Y Jesús se sorprendió de esto. Solo di la palabra, porque en la palabra del Hijo de Dios hay poder. Y en la palabra de un Hijo de Dios que no habla su propia palabra, que no transmite sus propios deseos, sino que habla conforme a la voluntad del Padre, hay mucho poder. El poder de la resurrección, el poder de la vida, el poder de la vida y de la muerte. Hay un poder, y avanzamos rápido, ya terminamos, hay un poder maligno en el callar. Hablamos que es necesario hablar palabra de Dios, pero también hay un poder maligno a transgiversar la palabra de Dios. A decir que Dios dijo lo que no dijo. A callar lo que verdaderamente tendría que decir. Salmo 22, 1 dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes les perdona la desobediencia y a quienes se les cubre el pecado. Romanos 4:8, avanzamos en esto. Sí, qué alegría para aquellos que el Señor borró la culpa. La versión más antigua dice, borró el pecado, borró, quitó. Fíjese cómo en el viejo pacto estaba viendo, porque en el viejo pacto el pecado se tapaba, se cubría por medio de un sacrificio. En un nuevo pacto el pecado es quitado y se borra de la cuenta. Dios no nos mira como el que se equivocó, como el que falló, como el que tropezó. Él me ve como una nueva criatura. Somos nuevas criaturas en Él. Salmo 32, 3 y 4. Mientras me negué a confesar mi pecado. Fíjese qué contrariedad, ¿no? Cuando tratamos por todos los medios de ocultar nuestro pecado, de vestirnos como hizo Adán y Eva, ¿sí?
Cuando se vieron que no es que se vieron desnudos, ellos no conocían la desnudez. Ellos se vieron el uno a otro y se dieron cuenta que el rostro era diferente. Ya la imagen no era la imagen de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo que es en el espíritu? No es que se vieron desnudos. Ellos dicen que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, lo hemos hablado anteriormente. La creación toda obedecía a la imagen que ellos transmitían de Dios. No le obedecían a Adán y a Eva, le obedecían a la imagen, eran los hijos que estaban en la casa del Padre. Entonces eran respetados por toda la creación. Cuando ellos desobedecieron, se miraron mutuamente y vieron que algo no estaba bien. Y trataron de taparse, como el hombre de Dios cuando subía a hablar con Dios y el rostro le resplandecía y se lo tenía que tapar. Pero hubo un día que el rostro no resplandecía más y se lo siguió tapando para que el pueblo no vea que su rostro no resplandecía. Podemos caer en esos errores. De tratar de cubrirnos, de tratar de mostrar y vestirnos y tratar de mostrarnos como Cristo cuando realmente es solamente un vocabulario. Hay un gran peligro en eso. Por eso Salmo dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumía y gemía todo el día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. La mano de Dios y la disciplina de Dios no es mala para los hijos de Dios. Al hijo, un padre se define porque corrige a su hijo. Un padre que no ama no corrige. Y la mano sobre el desobediente es una mano pesada. ¿Cuántos fueron desobedientes? No me dejes solo en esta. La mano de disciplina era pesada y mi mamá era experta para eso. De lo que perdieron muchos. Era experta en la mano de disciplina. Sobre el hijo desobediente la disciplina es pesada, pero para el hijo obediente la disciplina es liviana. Jesús dijo, mi carga, mi yugo es liviano. Mi carga es liviana para los hijos. Para los primos no. Perdón, no es por mis primos, ¿no? Acá tengo varios primos, no. Pero nosotros tenemos un dicho, ¿no? Que hay hijos de Dios y hay primos. Este es un hermano, no, este es primo. No llegan hermanos, todavía no llegaron hermanos. Es una broma interna, olvídese. Listo. Se olvidaron de todo. No tenía que haberlo dicho. Edita esto, Emma. La disciplina de Dios pesaba sobre mi vida. Mis fuerzas se evaporaban como el agua en el calor del verano. Todos sabemos que David, y ya voy terminando, apenas digo esto ya los músicos pueden subir, para que se queden tranquilos y los que están medio dormidos se despierten. Todos pensamos que a David se le prohibió edificar el templo porque en sus manos había sangre, porque había derramado sangre. Y déjeme decirle, este es un error. A él no se le prohibió edificar el templo de Dios porque había sangre en sus manos. Él era rey, tuvo que ser guerrero y tuvo que matar. Fue llamado a matar a los pueblos enemigos. Sus manos inevitablemente estaban llenas de sangre. Lo que le impidió avanzar en el propósito de Dios para su vida no fue la sangre culpable, fue la sangre inocente. ¿Está acá? Él un día se enamoró de una mujer que no le pertenecía. En los textos antiguos no habla de que fue mutuo, habla de que fue un abuso. ¿Sí? En los textos, cuando usted va siguiendo y va leyendo, todo da a entender que fue una violación. No fue algo consentido. Él violó a la mujer de alguien que estaba dando la vida por él. No conforme con eso, no confesó su pecado, sino que lo tapó. ¿Cómo lo tapó? Con más sangre. Él está dispuesto a morir por mí, bueno, mándenlo adelante de todo para que sea el primero en morir.
y después comenzarían los problemas. Mi querido hermano, el propósito de Dios para David pasó de generación, no porque había sangre en su mano, sino porque en sus manos había sangre inocente. Dios nos guarde de tener sangre inocente en nuestras manos. Los hijos de Dios no matan a nadie. Fabi Liendo tiene una frase muy linda que me encanta, que hace mucho tiempo la hemos mencionado acá. David tuvo que enfrentarlo a Goliat, ¿sí? Y tuvo que matarlo porque él es el enemigo del pueblo. Pero en el nuevo pacto y después de la cruz, si David y Goliat estarían acá, tendrían que darse un abrazo. ¿Está acá? ¿Sí? No estamos para matar a los enemigos, estamos para amarlos. Por lo menos así lo dice la Escritura. Viejo pacto, matábamos a los enemigos. Nuevo pacto, después de la cruz, Jesús dijo, la ley dijo, por eso estamos prisioneros a veces de la ley. Pues somos tan exactos en las Escrituras que somos prisioneros porque no somos hijos. Jesús dijo, antes se dijo esto, ahora yo digo esto. Y él dijo, amarán a sus enemigos. O sea que David y Goliat tendrían que fundirse acá en un abrazo interminable. Y si Goliat no quiere, David tendría que hacer, y bueno, hoy está orando por esto. Vamos, está orando, Vemos cómo todo cambia después de la cruz. Es inevitable que todo cambia. Quiero que pienses en un enemigo. Yo no encuentro a ninguno ya. Imagínate amándolo. Una canción romántica. Dios mío, la mano de Dios es pesada para el hijo desobediente. Deje de reírse y entremos, ya estamos terminando. La mano de Dios, la disciplina de Dios es pesada para el hijo desobediente, pero no para el hijo obediente. Es fácil mi yugo, es muy fácil mi carga. Tu familia tiene que creer por la palabra de Dios que sale de tu boca. No vamos a seguir. ¿Qué le parece? Amén, dijeron por ahí. Amén, no vamos a seguir. Él es soberano en tu vida. Le pido a los chicos que vayan pasando. ¿Sí? Quiero que se ponga de pie. Vamos a orar por esta palabra, para que no sea simplemente un mensaje, sino para que pueda anidar en nosotros. Sería mucho más larga de dar. Él es soberano sobre mi enfermedad. Tu verdad me gobierna. Son verdades que tendríamos que hablar, pero yo sé que en el Espíritu lo va a recibir. La verdad de Dios nos gobierna. No me gobierna un tiempo o una franja de años en la historia. Soy gobernado por su verdad. Un hijo es gobernado por la verdad del Padre. No importaba si afuera pasaban hambre, necesidad, problema. Él estaba con el Padre y esa era su realidad. El hijo salió y se dio cuenta que la realidad era otra. Pero en el Padre, su realidad nos gobierna. El nombre que ponemos en alto es el nombre de Cristo. Los hijos que entienden que viven en el poder de la resurrección, no hay un nombre, una enfermedad, un problema que esté sobre todo. Ese nombre que has puesto en alto puede ser adicciones, puede ser problema, puede ser divorcio, puede ser cáncer, puede ser reuma. Ese nombre no tiene que estar en alto. Todos los reinos de la tierra están bajo el gobierno del Padre que gobierna nuestras vidas. Hay otra realidad para los hijos de Dios. Su verdad me gobierna, su verdad me hace libre. Él es la resurrección y la vida. Dios necesita valientes. Estoy leyendo títulos solamente. Valientes que levanten su nombre en alto, que proclamen su gloria. Acércate a algún hermano. Tócale el hombro, con respeto, como siempre digo. Toca el hombro, orá por tu hermano.
Nuestra función es llenarlo todo de Cristo. Todo, el matrimonio, la familia, el trabajo, la sociedad, todo tiene que ser lleno de Cristo, porque Cristo ya está en todo. Pero hace falta que Cristo se manifieste. Lo hablábamos con los pastores. Dice que Él ascendió y descendió, y aquel mismo que murió en la cruz fue aquel que lo llenó todo. El universo está lleno del Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué? Dice Romano, la creación toda anhela la manifestación de los hijos de Dios. Solamente ese poder y esa presencia que ya está en todos lados se manifiesta cuando hay un hijo. Tu función y mi función es ir a los lugares, es estar cerca, es abrazar, es alimentar, es hacer todo lo que puede ser quizás no requerido, pero que Dios va a hacer a través de tu vida, porque hay un poder sobre los hijos que viven gobernados por su verdad. Me da miedo preguntar esto, pero ¿alguien está dispuesto a levantar el nombre de Dios en alto? Pero que no sea como algo más. Decir, Señor, yo quiero levantar tu nombre en alto, yo quiero orar por mi familia y que salga poder de mi vida. Como esa mujer que tocó el manto de Jesús. Poder salió de mí, dijo. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Imagínense, nosotros somos coherederos de esa gloria y esa gracia. Una gloria y una gracia que no te va a levantar, que no te va a exaltar, pero que se va a manifestar a través de tu vida. Señor, yo proclamo sanidad sobre mi hermano, que estoy poniendo mi mano sobre su hombro. Sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te pido por su casa, por su familia. Padre, proclamamos tu bien. Lo has llenado todo, sí, pero tus hijos, la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Señor, quiero manifestar tu gloria y no vivir como un manifestado. Porque hemos fallado, porque hemos vivido como manifestados, como endemoniados en esta sociedad. Cuando realmente quien se manifiesta a través de nuestra vida es Él. Señor, hoy nos rendimos a ti. Todo a Cristo yo entrego, quiero serle fiel. Levanta tu voz en alto, pero que sea una proclama lo que estás diciendo. Yo me rindo a ti, yo